de los temas más hablados durante toda esta semana y a nivel internacional es obviamente lo que sucedió en torno a las elecciones en Venezuela, que nos traen varios temas. Por un lado, la poca transparencia por parte del gobierno, que aún no da a conocer las actas. Por el otro, la oposición, que se autoproclama ganadora de estas elecciones. Y para eso vamos a hablar, obviamente, con la canciller de Paritarias Libres, Candela Núñez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, como siempre, con temas que nos van a llevar un montón, ¿no? Sí. Tranquilidad Temas no tranquilos. está. Exactamente. Y lo que en este momento nos estamos preguntando es si podremos conocer las actas de las elecciones en Venezuela. Bueno, sería bueno, ¿no? Estaría bueno que podamos acceder a ese documento, pero me parece por ahora que no va a suceder. No. Así que no sé qué piensan ustedes, pero yo vaticino que por lo menos hoy, mañana, pasado, siendo generosa, no va a suceder. Pero ¿cuál es lo que dice el oficialismo en ese sentido? Maduro, ¿por qué no presenta las actas? Bueno, a medio de respuestas difusas, ¿no? Ya se autoproclaman, digo, Venezuela, el otro día veía un graph mientras pasaba un video que hablaban de Venezuela que decía la típica se dan todos por ganadores. Y medio es así, digo, es una metáfora que cobra sentido. Tanto Corina Machado como Edmundo, el candidato de ella, como tanto Nicolás Maduro, se proclamaron ganadores de las elecciones. Ahí traje un fragmentito como para que veamos, le pongamos cara a lo que estamos hablando. Es una de las declaraciones Es una de las declaraciones Machado, ¿no? de Corina Machado que en el transcurso de la tarde del día de las elecciones empieza a proclamarse ganadora. También recordemos que hizo una militancia muy fuerte. Ahí lo vemos. A ver. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Bueno, ahí veíamos a Edmundo González Urrutia, que era el candidato, que era directamente la oposición de Maduro. Ella también, Corina Enríquez Machado, es una dirigente también de la oposición que está proscripta, por lo cual no pudo presentarse a elecciones. Es un poco quien lidera ese proceso de la oposición. La verdadera candidata, ¿no? Digamos. La verdadera candidata, pero bueno, los votos fluyeron bien, digamos, al mundo al que veíamos en pantalla. Lo que yo creo es que esto no tiene una resolución sencilla, digo. No es que si se presentan las actas esto se desarma este conflicto, sino más bien me parece que va a ser de larga data. Y aparte hay una apelación constante a lo histórico, también mucho a la historia de Juan Guaidó en 2019, a las elecciones de 2018. Tuvimos un proceso de mucha transición de sus sistemas de partidos en los 90 y los 2000 en Venezuela, así que no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que este proceso no va a cerrarse en los próximos días. Bueno, Alicia Castro, quien fue embajadora en Venezuela en estos días, estuvo hablando, hizo referencia a la posverdad, ¿no? Y sobre todo en el caso de Venezuela, cómo actúa esta posverdad. Y ella decía que desde la oposición lo que hacen es repetir y dar por sentado cosas, como vos decías, primero con Guaidó, cuando vos veías distintos medios que hablaban del presidente interino de Venezuela, pero en realidad no había algo que lo posicione en ese puesto, sino que se autoproclamaba él y durante mucho tiempo se lo mencionaba de esa forma, ¿no? Y ahora da la sensación que estamos otra vez en lo mismo, porque este video que estamos viendo fue al instante que se terminaron los comicios. Sí, ¿no? y aparte, justo hace unos días salió un video de Durán Barba. Sí. Personaje polémico de la historia, pero digo, Durán Barba también decía, si van a mentir con que ganaron por la oposición, no mientan con que sacaron el 71% o el 70%, porque Corina Machado decía, nuestra victoria es abrumadora, entonces por eso también era el fraude, y me parece que Durán Barba un poco también lo que decía era, ninguno de los dos tienen razón, ninguno ganó con el porcentaje que dice, tanto la oposición declara un porcentaje como Maduro declara otro. Me parece que el proceso sí estuvo viciado, digo, no sé si estoy en condiciones de afirmar hubo fraude al 100%, no lo sé, digo, no quisiera sumarme a la lista de los que vaticinan el futuro de una manera no tan concreta, pero sí fue extraño, sí fue irregular, sí fue en un contexto caldeado socialmente, digo, si vos ganás con el 50 y pico % y reprimís en la calle, no sé cuánta legitimidad tiene tu victoria.
Y me parece que es parte de un proceso, a pesar de que la economía venezolana se había estabilizado, o se venía estabilizando en 2012, logró bajar un poco la inflación, hubo intervenciones económicas que pudieron revitalizar un poco el proceso electoral de Nicolás Maduro. Me parece que las instancias violentas que estamos viendo en las calles estos días, con muertos, con represión brutal desde la policía, y con un aparente fraude o una irregular situación en el sistema electoral, llama la atención, ¿no? Ahora, los éxodos no mienten. Vos tenés más de 7 millones de venezolanos y venezolanas fuera del país denunciando que se fueron de su tierra natal por el régimen de Nicolás Maduro. Después tenés un presidente que se autoproclama con el 51% ganador de las elecciones, pero al otro día tiene que salir a reprimir gran parte del pueblo venezolano. Del otro lado, organismos internacionales totalmente desprestigiados con la palabra devaluada, que no podrían encontrar una solución diplomática a la cuestión Venezuela. Y después presidentes de diferentes países que también vienen con la palabra devaluada o que juegan mucho con la doble vara, porque nosotros tenemos un presidente que aplaudió la toma del Capitolio, aplaudió la iniciativa de Bolsonaro cuando tomaron el Parlamento brasilero. Sí. Y después denuncia sobre los fraudes en Venezuela. Entonces, la doble vara, la incapacidad de los organismos internacionales y una salida violenta que le está dando Maduro a la situación, me parece que pone en jaque en una situación electoral y política del mundo que no se puede resolver. Y ahí cuando no pueden resolver los organismos y las instituciones internacionales o locales, creo que el sujeto que tiene que resolver el tema es el pueblo. Me parece que ahí hay un factor importante en el pueblo organizado, de poder resolver una situación que los organismos internacionales o nacionales, la democracia y demás, no está solucionando. Y ahí yo te quiero preguntar cómo, entendiendo el partido de Maduro y de Chávez como el popular, el que tiene la conexión con el pueblo, con los trabajadores, no hay unas discusiones internas dentro de su partido, no hay políticos dentro de su partido que tengan otra mirada, una mirada más de consenso, de centro, de frenar un poco con la violencia. Bueno, mencionás muchas cosas importantes. Primero, obviamente, la diáspora, ¿no? Los exilios son para no ponerme como muy crítica, pero los exilios son un síntoma. Vos no podés tener 7,7 creo millones de personas fuera de tu país, e incluso con una militancia activa. Vimos cómo el domingo se llenaban las embajadas de Venezuela alrededor del mundo pidiendo por el voto y por la transparencia de las elecciones. Eso por un lado. Después también algo paradójico fue que hace días, antes de las elecciones, recibieron al Centro Carter. No sé si ustedes vieron el video. Después se los voy a mandar porque es un video muy raro. Reciben al Centro Carter y dicen, ahora que vino el Centro Carter, nos aseguramos de que las elecciones son transparentes. Claro. Lo reciben, catering, mesa redonda, bueno. 2 días después... ¿Dónde fueron recibidos? En Caracas. 2 días después sucede que el Centro Carter saca un comunicado diciendo las elecciones fueron fraudulentas y no se puede asegurar la victoria completa del partido de Maduro en este contexto, con detenciones ilegales, con presos políticos. Entonces, la veeduría internacional incluso también está poniéndose en un lugar de duda. Y vos también mencionás los líderes internacionales, ¿no? Que yo diría que casi ningún referente político o institucional de Latinoamérica y algunos países de Europa se salieron a bancar abiertamente a Maduro. Digo, todos están con alguna reserva, hasta incluso la CGT sacó un comunicado, digo, a nivel local, la CGT sacó un comunicado diciendo no hay problema en respaldar a Maduro siempre y cuando muestre las actas. Claro. El único que tuvo un rol, a mi gusto, raro también fue Evo Morales, que publicó un boca de urna muy temprano, muy recién avanzada la jornada, diciendo la revolución bolivariana no para. Y López Obrador también le ofreció cierto respaldo, digamos, a Maduro. Ahora, después, todo el arco político latinoamericano, no digo que repudia, pero, salvo nuestro presidente, ¿no? Javier Milei, tuvo una actitud de desconfianza hasta a las elecciones, incluso Pedro Sánchez, digo, históricos aliados, si se quiere, de la centroizquierda latinoamericana, europea, lo que quieran, pero me parece que este proceso electoral sí tiene los ojos del mundo encima. Me parece que el presidente Maduro debería estar a la altura de estas situaciones, más que nada que vienen arrastrando una inestabilidad política hace muchos años. Y con respecto a lo que vos me decías de las dudas internas,
recordar también un poco el proceso, ¿no? De Venezuela, cómo se desintegró directamente su sistema de partidos a fines de los años 90, principios de los 2000, después con la llegada de Hugo Chávez, pero quiero ir un poco más para atrás para que entendamos un poco cómo está configurado el sistema. Es necesario eso también, ¿no? Es Porque necesario, si no, y porque vemos aparte ahora. si no, siempre lo urgente nos tapa, ¿no? Lo importante, como que siempre nos detenemos en el tuit de Milei y en... Bueno, y me parece que la historia de los sistemas de partidos, que es algo que me obsesiona mucho a mí en lo personal, explica mucho de los comportamientos o de los patrones electorales que vemos después. Nosotros vemos, Venezuela, recordemos que no es una de los países latinoamericanos que tuvo dictaduras duras en los términos sociológicos, ¿no? Dictaduras blandas, duras. Bueno, no la tuvo, porque la última dictadura creo que termina en el 58, si mal no recuerdo, con un pacto de los partidos predominantes del sistema, de su sistema de partidos políticos, digamos, que hace un pacto que se llama el Pacto de Punto Fijo. Ese Pacto de Punto Fijo es un pacto donde se acuerdan los principales jugadores electorales a sostener ciertos patrones, o sea, sostener ciertas banderas que hacen que no se incomode, pongámoslo muy entre comillas, a sectores de poder concentrados como los militares, como los terratenientes, como la iglesia, para no llevar tan adelante su agenda de izquierda, digamos. Ese pacto de punto fijo puso un poco el fin a una inestabilidad, digamos, partidaria que sucedió en todos los 90 y también antes, porque los países venían con ciertas crisis institucionales. El país venía con ciertas crisis institucionales, lo cual los partidos empezaban a divorciar de su electorado. Recordemos que un sistema de partidos no es la suma únicamente de las partes, digo... El PJ más el PRO no forman un sistema de partidos, sino es toda la interacción y los patrones de competencia que suceden alrededor de ellos que explican los resultados de las elecciones. Sí. Cuando un sistema de partidos se rompe, que es lo que le pasó a Venezuela, lo que sucede es que se produce un vacío de poder, un vacío de representación. Cuando la sociedad se divorcia de ese proceso, empiezan a suceder crisis institucionales, sociales, políticas, culturales, porque hay una falta de la representación. O sea, el pacto de estos dos partidos no lo bancaba la gente, decimos. No, el pacto de los partidos sirvió en un tiempo para estabilizarlo, pero después sí, el movimiento del socialismo, empezó a tener una postura de bancar hasta ahí, digo, y empieza a destruirse un poco. Eso es lo que nosotros conocemos. Hay un texto muy interesante de Dirceu Mayer que dice el sistema de partidos venezolano se hizo un deshielo, o sea, se fue desmoronando, y ese colapso trae también colapsos institucionales, como decía, ¿no? Entonces, ese pacto de punto fijo, que en su momento supo ser un ordenador, de un tiempo a esta parte no se logró, ¿no? Como conseguir otra vez eso. Sí, obviamente la figura de Hugo Chávez, por su presencia, por su simbología, por todo lo que ya conocemos, configuró un ordenamiento para toda la izquierda latinoamericana, incluso porque hay mucho de su andar que imprime en nuestra política local también, digo, simbologías, banderas, Lula, es un clima de época, de ¿no? la patria grande. Exacto, es un clima de época Hugo Chávez. Claro. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta eso. Ellos también tienen un partido que es la COPEI, que es la democracia cristiana, si se quiere, o la social democracia cristiana, que también jugó un rol importante, también la tenemos presente en Chile. Entonces, me parece que todo ese pacto que se logró en algún punto, o que después Hugo Chávez continuó, ya sin un pacto institucional, sino más bien con una figura de líder que conduzca ese proceso, hoy lo vemos en decadencia, ¿no? Y me parece que la oposición sí está tomando relevancia. Muchas Hoy veces... no tenemos ni el líder ni el pacto entre partidos. Yo creo que no. Yo creo que está muy colapsado nuevamente el sistema electoral. Me parece que también, no el sistema electoral, sino más el sistema político. El sistema electoral en algún punto funcionaba, digo, es con voto electrónico, imprimen una boleta, la boleta tiene trazabilidad, escaneas el QR y te tira las actas. No hay mucha ciencia. No sé si ustedes votan en la Cava, pero fue más o menos lo que fue la elección de... Se decía que por eso no había manera de que se hackee, que igual desde el gobierno denuncian eso, que no presentan las actas porque hackeó la oposición, ¿no? Claro, exacto. Entonces, me parece que es una debilidad total no poder mostrar las actas, que hasta que no se muestren, igual si se muestran van a ser discutidas. Creo que el proceso electoral no se va a cerrar en los próximos días, como decía, y si esto continúa con muertos en la calle, con policía reprimiendo y demás, vamos camino casi a una guerra civil, diría yo, sin ser pesimista en el pronóstico. Bueno, Maduro habló y dijo algo de eso también, ¿no? Maduro habló, sí, lo traje, le dio también ese para que lo veamos. ¿Quieren verlo? A ver si, claro, porque él hace referencia justamente a esto, ¿no? A qué puede llegar a pasar.
Y hace además una advertencia que a mí me parece un poco peligrosa. Él hace referencia a la profundización de la revolución por otros medios, ¿no? Una cosa así. Sí. Ahora lo vamos a ver si lo tenemos por ahí. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Bueno, tremendo. Ahora yo creo que también nos interpela acá dentro de Argentina Sí, claro. al peronismo, ¿no? Porque Total. nosotros tenemos en la historia a Juan Domingo Perón, que en el 55 le bombardean la plaza y él decide irse con esa frase que es contundente, que dice: entre la sangre y el tiempo, el pueblo argentino siempre va a elegir el tiempo. Lo que está diciendo Maduro en este video es: si nosotros tenemos que elegir la sangre para llevar adelante la revolución, Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a elegir. el pueblo venezolano lo va a hacer. No sé si es una característica del pueblo venezolano. Yo creo que todos los pueblos los interpreto como intentan vivir en paz. Pero bueno, también la pregunta es hasta dónde se lleva la revolución y hasta dónde se pelea por las ideas que uno siente. Si vos conducís la nación y a todo el pueblo venezolano y tenés que llevar al pueblo a una guerra para defender esa ideología, bueno, yo creo que la mayoría del pueblo tiene que estar atrás bancándote. Es que aparte, honestamente, yo entiendo lo que dice Maduro del llamamiento al pueblo a continuar la revolución bolivariana, pero honestamente no veo un pueblo tan tumultuoso saliendo a respaldarlo. Está el pueblo atrás de... Digo, me parece que se refiere más a las Fuerzas Armadas, porque el pueblo está en la calle y lo están cagando a palo. Claro, eso es lo que aparte no es que lo el está pueblo diciendo, ¿no? En un momento en el que hay 1000 detenidos y 11 muertos. Sí, Y otra sí, parte del ascienden pueblo está afuera. Y otra parte, otra partaza del pueblo está afuera, que son 7 millones y pico, y que están encima ubicados. O sea, no es que se fueron y están cada uno en su laburo, están en las puertas de las embajadas pidiendo las actas. Entonces, me atrevo a decir que hay una desconexión de la realidad, ¿no? De Maduro en sus videos. El otro día también lo estaba estoqueando en Instagram. Digo, comiendo, tomando un café con su mujer en un sillón, hablando del bloqueo. Me parece que está un poco peligrosa la línea, más bien desconectada. Y bueno, esto vaticina un futuro bastante peligroso. ¿Qué pasa en los próximos 15 días? Está complicado. Mirá que tu columna es muy esperada por el nivel de Vaticinio. cómo acierta en los pronósticos y no puede fallar. Mirá, creo que tenemos un tema importante, es ver cómo llegan nuestros embajadores y nuestro personal diplomático que salió rajando, como se dice en el barrio, de Venezuela, porque Maduro le dijo 72 horas y agarran sus cosas y se van. Me parece que, por una parte, ver eso, ¿no? Después me parece que sí hubo un gesto importante de Lula para con Argentina, diciendo vamos a retomar el camino, vamos a usufructar la tarea o usar la tarea que nos dio y que tenemos en Venezuela para representar parte del pueblo argentino. También hay 6 personas que son asilados políticos de Venezuela en la embajada argentina que están viendo a ver qué sucede, si se pueden ir con el personal diplomático. Venezuela dijo que de ninguna manera porque tiene una orden de detención. Bueno, todas esas interrogantes hoy, siendo las tantas de la tarde, está abierta. Así que me parece que la violencia no va a frenar, eso como primera medida. Y creo que Maduro debería bajar un cachirín a tierra. Evidentemente, quizás no tenemos que mirar tanto lo que pasa en Venezuela, sino abrir un poco el panorama y ver qué hacen los otros países en base a esto, ¿no? Y creo que vos decías Brasil va a ocupar un rol importante que ya lo está haciendo desde abajo, ¿no? Desde el costado, no se mete por completo, pero da pasos que son asertivos también, porque
esto aparte llevó a que Milei le agradezca a Brasil. Milei hoy sacó un tuit, sí, a la mañana agradeciendo la tarea diplomática y que Claro. las relaciones... Bueno, le dijo zurdito con ego inflamado hace 15 minutos. Entre otras cosas. Pero claro. bueno, no son fanáticos de la coherencia este No. gobierno, así que evidentemente no le da prurito hacer eso. Pero sí, se esperaba un rol un poco más polémico, ¿no? De Brasil, creo yo, en la región, de salir un poco a condenar, y Lula se mantuvo... Lula me parece como una de las figuras más importantes en este proceso, porque es quien de alguna manera tiene un compromiso, si se quiere, ideológico, en el buen sentido, digo, con un gobierno que empatiza con alguna de sus ideas, de sus banderas, no obviamente en la represión y demás. Conocemos la calidad de político que es Lula, pero me parece que sí se le juegan algunos intereses, y me parece que en el peronismo local también, ¿no? Sí. Y fue dificultoso para todo el arco político nacional e internacional posicionarse en este lugar, porque tocaban intereses, porque tocaban banderas, porque también la oposición, perdón, el oficialismo, ahora digo, Milei y Patricia Bullrich estaba esperando que sean las 6:01 para tuitear Maduro corrupto. Sí. Entonces me parece que hay una utilización del caso Venezuela sin ningún tipo de profundidad que es preocupante. Habla Cristina el sábado. Habla Cristina el sábado en Morena, así que vamos a ver qué dice Cristina. Pero me parece un momento importante para salir a hablar y escuchar su línea. Para analizar entonces todo lo que va a pasar a nivel nacional, a nivel internacional, a ver cómo Así es. actúan cada uno de los países. Esperemos que termine de una manera que no sea tan violenta como es hasta ahora, ¿no? Bien, así es. Nos vemos la semana que viene y vemos Seguro. cómo sigue esto. Gracias, Candés. A ustedes, chicos.